Ahora sí. Bueno, nuevamente buenos días. Em, Vamos entonces hoy a hablar de los contenidos que tenemos para esta semana. Recuérdense que esta semana es la semana del control, por lo tanto no hay ninguna tarea corriendo actualmente. Esa tarea la vamos a asignar, como es de costumbre, los días viernes, ¿no? Entonces esta semana la deberían ustedes tener para poder prepararse para el control del día de mañana, ¿no? Igual que siempre vamos a tener entonces 2 clases con las respectivas horas de consulta o de conversación que habitualmente tenemos. Em, ¿Qué es importante entonces, tal vez para hablar un poquito de lo que se espera que ustedes sepan hasta ahora, o en particular lo que se espera para el control del día de mañana? Voy a ponerlo así, ok. Y básicamente a nosotros lo que nos interesa es que ustedes hasta ahora tengan conceptos claros, principalmente de lo que corresponde a cálculo de em, esfuerzos en cables, en enrejados, que prácticamente es lo que corresponde a sistemas que son uniaxiales. Y también nos interesa que ustedes sepan cómo calcular o cómo rotar los tensores de tensión, ¿sí? A través ya sea del círculo de Moore o las ecuaciones de rotación que vimos. Y esto en verdad se llama proyección de tensiones o transformación de tensiones, creo que le habíamos dado el nombre. Transformación me parece que le habíamos dicho. Vamos a colocarlo acá. Transformación de tensiones. Y ver qué sucede con el cálculo de campos de tensión, de formación y desplazamiento de sistemas que son uniaxiales, ¿no? Prácticamente de cables y bielas, que es lo que nosotros estaríamos interesados. Entonces, qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de rescatar hasta ahora? Bueno, que nosotros podemos ahora para sistemas uniaxiales, que son esencialmente sistemas que están compuestos por cables o enrejados o en su defecto vigas que están solamente sometidas a cargas que son axiales, nosotros hemos definido una teoría que nos da a nosotros cuenta de cómo se relacionan las deformaciones con los desplazamientos, las tensiones con la deformación y cómo se transforman o cómo se rotan esas tensiones. Entonces, habían varias ecuaciones que eran relevantes para nosotros. La primera ecuación que era relevante era la ecuación que nos define a nosotros la deformación y que nos las define como la derivada del desplazamiento respecto a x. Para sistemas uniaxiales cargados solamente o solamente sometidos a esfuerzo axial, nosotros también decíamos que existía entonces una relación constitutiva que me relacionaba tensiones con deformación, y nosotros también sabíamos que para un sistema eh, axial, si yo integraba entonces las tensiones a lo largo de una sección transversal, yo podía entonces conseguir los esfuerzos axiales, ¿no? Este esfuerzo axial. Y nosotros también decíamos, ¿verdad?, que al unir esos tres conceptos, nosotros llegábamos, y aquí no me quiero equivocar aplicando la fórmula, sobre todo en la nomenclatura, nosotros podíamos entonces llegar a esta expresión que teníamos acá. Entonces nosotros podíamos trabajar independientemente con estos conceptos o directamente relacionando cómo se iban a expresar los desplazamientos en función a los esfuerzos y a las características de nuestro sistema, principalmente características de módulo de elasticidad y de área en la sección transversal. Entonces, estos, digamos, los conceptos
que nosotros tenemos que empezar a manejar y entender qué sucede con estructuras que son uniaxiales. Algo importante que nosotros vimos también en las clases pasadas es que al tener yo un elemento sometido de manera axial, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, un tramo aquí voy a dibujarlo con dimensiones, ¿verdad? Un tramo que es, por ejemplo, un cable. Ese cable está traccionado con una fuerza F. Yo sé que esos elementos que son cables o son bielas, estamos hablando principalmente de enrejados y de cables, yo sé que esos elementos típicamente no tienen cambios de sección, es decir, la sección es uniforme a lo largo del elemento. Y si eso es el caso, nosotros entonces decíamos, ¿verdad?, que para este tipo de elementos, pues el esfuerzo axial en función de X es un valor constante. En este caso sería un valor constante positivo porque está traccionado, es un elemento que está traccionado, y tendría una amplitud igual a la fuerza a la cual está haciendo que ese elemento esté traccionado. Ese sería el esfuerzo. Pero como el elemento es uniforme y no tiene cambios de secciones, entonces al yo observar esta integral que está acá adentro, yo me doy cuenta que todos esos elementos no dependen, todos esos términos no dependen de X, no dependen de la posición porque son constantes, el área, el módulo de elasticidad y el esfuerzo. Por lo tanto, yo puedo decir entonces que salen de la integral como una constante, ¿no? Y en este caso en particular, yo entonces pudiera decir que mis eh, deformaciones van a ser las deformaciones para el x igual a cero, pues las deformaciones no, los desplazamientos para la coordenada x igual a cero, más esa constante que sería en este caso el valor de f sobre e por a, y esa integral sería entonces a x, ¿no? Entonces nosotros pudiéramos conocer cuáles son los desplazamientos de cada uno de los puntos de ese sistema basándonos en simplemente conocer o realizar esa integral que está allí, ¿no? Aquí lo importante es que nosotros necesitamos conocer un desplazamiento de algún punto de ese sistema. Típicamente uno conoce los desplazamientos en las condiciones de borde, ¿no? Donde están los vínculos, porque el vínculo restringe el desplazamiento, entonces como está el desplazamiento restringido, yo sé que en cierto punto ese desplazamiento va a tener un valor específico, ¿no? Típicamente cero cuando estamos en un empotramiento o en una articulación que solamente permite rotación. Yo sé que el desplazamiento de ese punto es cero, por lo tanto, yo necesito conocer algunos de los desplazamientos de mi sistema estructural. Entonces, si yo estoy estudiando una barra o una biela o una viga, yo necesito conocer los desplazamientos en algún punto de ese elemento estructural para poder conocer el resto de los desplazamientos, ¿sí? Eso es lo que típicamente se hace. Ahora, ¿qué es lo interesante, qué es lo interesante de esta expresión de desplazamiento, ¿no? Aquí, fíjense, estoy hablando de un caso que es bien genérico, ¿no? Un elemento que está traccionado, que también pudiera estar comprimido y la única diferencia sería el signo que aparecería allí en los desplazamientos. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, lo interesante es que si yo tomo esta expresión, la voy a copiar y pegar acá. Si yo tomo esta expresión, ¿verdad? Y yo la derivo, si yo agarro esta expresión que está acá y la derivo respecto a x, obtengo las deformaciones. Entonces yo sé que la deformación en x es simplemente la derivada respecto a x. Y la derivada respecto a x es f e por a. Y ahora yo también puedo saber que si integro perdón, yo también puedo saber que cuánto vale la tensión, porque es simplemente multiplicar por E, por lo tanto esto es F entre A. Y una vez que yo tengo mi tensión, yo la puedo integrar para conocer cuánto vale el esfuerzo axial. Bueno, pero en teoría yo ya lo debería tener porque tengo el diagrama de esfuerzo. Entonces, aquí lo importante es darse cuenta, ¿sí? Es darse cuenta que cuando yo tengo sistemas cargados axialmente, ¿verdad? El esfuerzo
¿sí? Perdón, la tensión axial va a ser uniforme. Es decir, se va a distribuir de manera uniforme. Y eso es importantísimo. Y eso tiene que ver con lo que nosotros habíamos hablado de la hipótesis de Bernoulli, de que las deformaciones, los desplazamientos, perdón, solamente son funciones de X, solamente dependen de la posición. Si estamos hablando de esa barra, solamente depende de la posición del punto que yo esté estudiando. No va a depender de la ubicación en las otras direcciones. Entonces la deformación solamente va a depender de la coordenada X y no va a depender de las coordenadas Y y Z. Y por eso uno dice que las caras, una sección, si yo estudio esa sección, cuando esa sección ahora se deforma, esa sección permanece plana. ¿Sí? Y eso tiene la consecuencia de que yo puedo directamente puedo obtener los valores de las tensiones. Entonces, si yo tengo un elemento, por ejemplo, y estoy estudiando un enrejado, y estoy hablando un poco también de los ejercicios que dejamos propuestos para que estudiaran para el control, si yo estoy estudiando un enrejado, y en ese enrejado yo tengo, vamos a colocarlo por acá, si yo tengo un enrejado, vamos a suponer que tengo un enrejado así, tengo esas bielas, tengo allí los nodos, vamos a colocar esto de manera isostática, ¿sí? Y vamos a colocarle acá una fuerza, es decir que esto es 10 kilonewton, por ejemplo. Entonces yo puedo calcular las reacciones, no hay ningún problema, yo a través de las reacciones puedo calcular, no sé, por ejemplo, el método de los nodos, puedo calcular los esfuerzos en cada una de esas bielas, eso ustedes lo deberían saber hacer. Y ahora que yo conozco el esfuerzo en cada una de las bielas, yo también pudiera conocer la tensión, porque la tensión de cada biela sería simplemente tomar ese esfuerzo, vamos a decir que este sería N1, N2, N3, N4, estoy hablando aquí los esfuerzos, N5, y yo lo que tendría que hacer es decir, bueno, el esfuerzo XX de la barra 1 o de la biela 1 sería solamente N1 entre el área de la sección transversal de esa biela. ¿Sí? Y si todas las bielas tienen la misma sección transversal, pues entonces aquí yo lo pudiera dejar aquí simplemente como un A. De tal forma que yo tuviese aquí también pudiera encontrar cuánto vale la tensión en la biela 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo puedo encontrar, cuando estoy, por ejemplo, hablando de un enrejado o de un cable, yo puedo encontrar fácilmente, solamente obteniendo los diagramas de esfuerzo axiales, yo puedo obtener cuáles son las tensiones en cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, eso es realmente importante porque yo puedo entonces, sin tener que entrar a evaluar, digamos, las desplazamientos a través de esa fórmula, sin entrar a evaluar los desplazamientos de mi sistema estructural, yo sí puedo encontrar cuánto valen las tensiones, ¿sí? De manera rápida, ¿sí? Sin tener que calcular primero los desplazamientos y después devolverme para calcular las tensiones, ¿no? Y esto es producto de que principalmente yo estoy asumiendo esa hipótesis de Bernoulli y de que bajo esa hipótesis entonces, y al no haber cambios de sección en mi sistema estructural, yo puedo entonces decir que los esfuerzos se distribuyen de esta manera, ¿no? Uniforme a lo largo de la sección transversal y que son constantes a lo largo del elemento. Y una vez que yo tengo estos esfuerzos, perdón, estas tensiones, ¿verdad? En cada uno de los elementos, por ejemplo, de un cable o de un enrejado, yo puedo entonces ahora compararlo con los que usualmente se conocen como esfuerzos admisibles. Y los esfuerzos admisibles es cuando a mí me dicen, mira, esta estructura está compuesta o está hecha de un material, está construida de acero, de madera, de aluminio, de algún otro material, y esos materiales tienen un esfuerzo admisible característico del material. Entonces, por tablas, y eso era un poco la última discusión que habíamos tenido en la última clase, que era a raíz de una pregunta,
ok, ¿de qué hago yo ahora con estos esfuerzos? O sea, ¿para qué los uso? Entonces yo los puedo utilizar para compararlos con un esfuerzo admisible, que es característico del material, y es lo que me indica a mí que si mi esfuerzo, si el esfuerzo de mi estructura está por debajo de este esfuerzo admisible, entonces yo puedo garantizar de que mi estructura no falla. Y cuando hablamos de no falla, lo que nosotros nos referíamos era a justamente una relación de tensión-deformación, ¿sí? Aquí estábamos hablando de axiales, decíamos que esta proporcionalidad era el módulo de elasticidad, y usualmente esta tensión admisible es una tensión que se ubica aquí. ¿Sí? Sería, digamos, este punto de acá sería lo que usualmente se le llama la tensión admisible. Y esa tensión admisible es para garantizar de que mi sistema no va a tener comportamientos no lineales, ¿sí? Es decir, que se va a mantener en un rango elástico, lineal, ¿sí? Si yo excedo, ¿verdad?, este valor admisible, es decir, si mi estructura ahora está por encima de ese valor, vamos a suponer que llega a un valor por acá arriba, es decir, tiene mucha tensión comparado al admisible, está por encima, lo que va a suceder es que cuando esa estructura se descargue, o sea, se le quiten las cargas externas, esa estructura ahora va a quedar con una deformación remanente igual a este valor que tenemos o que estoy colocando allí. Entonces, usualmente el límite admisible para nosotros decidir o decir que una estructura no falla, viene dado usualmente por tablas, ¿sí? Por tablas de fabricantes o de vendedores de material que me dicen a mí, mira, la tensión admisible de este material es de tanto, ¿no? Y recuerden que esto está en unidades de tensión, unidades de presión, por lo tanto, usualmente esto viene en pascales, que serían unidades de newton sobre metro cuadrado, o alguna unidad afín de presión, ¿sí? O derechamente se lo pueden dar en newton sobre metro cuadrado, a veces utilizan newton sobre milímetro cuadrado, en fin, hay montones de unidades que se pueden utilizar, pero siempre son unidades de presión. Entonces, ahora podemos nosotros tener una idea, una vez que nos enfrentamos a un problema como los problemas propuestos, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, el problema del enrejado, de los problemas propuestos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿O cómo yo puedo atacar ese problema? Bueno, ese problema yo lo puedo atacar primero resolviendo el enrejado, encontrando los esfuerzos a partir del, por ejemplo, del método de los nodos o de las secciones, como ustedes prefieran. Y una vez que yo tengo los esfuerzos, divido entre el área de la sección transversal de cada elemento y obtengo entonces las tensiones. Y al tener las tensiones, entonces yo comparo, ¿verdad?, esas tensiones con la tensión admisible, ¿sí? Con la tensión admisible. Eso es básicamente lo que es importante conocer en este aspecto, pero me gustaría también hacer un link, ¿verdad? Hacer una unión con los conceptos de la traslación de las tensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy teniendo aquí, vamos a suponer que yo voy a estudiar, vamos a colocar aquí este elemento 4. Voy a borrar acá. ¿Sí? El elemento, esa biela número 4. Esa biela número 4, entonces yo voy a decir que calculo mis esfuerzos de la biela y calculo entonces la tensión, ¿verdad? Como el esfuerzo sobre el área de la sección transversal de esa biela. Ese va a ser entonces mi tensión. Entonces ahora yo tengo que comparar esa tensión, ¿verdad?, con el admisible, para saber si mi sistema está en un rango elástico o no, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado porque en ese momento, ¿verdad? Cuando yo estoy estudiando esa biela 4, y aquí voy a hacer como una especie de zoom de esta biela, ¿sí? Vamos a dibujar la biela como con dimensiones. Voy a colocar aquí. Cuando yo tengo ahora esta biela, a mí me interesa saber, ¿verdad? Yo sé que en cualquier sección que yo tome,
de esa biela, toda sección va a tener el mismo esfuerzo. Por lo tanto, si yo me pregunto ahora, bueno, ¿qué sucedería en un, puedo colocarlo aquí en color rojo, qué sucedería en un cubito infinito, o en un cuadrado infinitesimal acá? ¿Qué sucede en ese cuadrado infinitesimal? ¿Sí? Para yo poder estudiar qué es lo que sucede en ese cuadrado, ¿verdad? Yo tengo que darme cuenta qué es lo que sucede con el estado tensional de este problema. Y lo que yo observo acá es que ese cubito lo que va a estar sometido es a una tensión, digamos, normal a las caras, que es lo que vamos a llamar, o lo que habíamos llamado sigma XX4, que sería la tensión de la biela, porque cualquier cubito en cualquier posición de esa biela va a tener la misma tensión. Y como este sistema está trabajando exclusivamente a tensión axial, sabemos entonces que los cortes que aparecen acá, que estas tensiones cortantes que aparecen acá son cero, ¿sí? Y que la tensión en esta dirección también son cero, porque este problema no tiene esfuerzos, cortantes ni de flexión. Entonces, el estado tensional de ese cubito diferencial es este que está acá. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer, ¿verdad? Es, si yo ahora ese cubito, que conozco su estado tensional, si yo lo empiezo a rotar, yo quiero saber si esta tensión que yo estoy viendo acá es la más alta o no. Entonces, es aquí donde yo puedo construir un círculo de Moore. ¿Sí? Aquí yo puedo construir un círculo de Moore. ¿Y cómo construyo yo el círculo de Moore? Bueno, el círculo de Moore yo lo puedo construir, ¿verdad? Recordando que uno lo que grafica acá son las tensiones axiales y normales a las caras en una posición inclinada. Y yo lo que tengo que empezar primero es ubicando el centro del círculo, y el centro del círculo es el esfuerzo medio. Entonces, yo sé que las coordenadas del centro del círculo, ¿verdad? Va a ser el esfuerzo medio. Por lo tanto, como esto es cero, yo sé entonces que el esfuerzo medio va a estar aquí. Por lo tanto, mi valor, este va a ser el sigma XX, este va a ser el sigma X medio. Y yo sé entonces que mi círculo tiene que tener ese radio, ¿sí? Va a tener este radio que está acá, y justamente esto pasa por cero, ¿sí? Por lo tanto, yo estoy en presencia acá, yo sé ahora, al graficar ese círculo, yo sé que ese esfuerzo sigma XX es un esfuerzo máximo. Por lo tanto, si yo empiezo a rotar ese cubito, ¿verdad? Los esfuerzos que yo voy a encontrar axiales van a ser cada vez más pequeños, pero van a empezar a crecer los esfuerzos tangenciales. Fíjense que si yo ahora roto, fíjense qué pasa en este punto de acá. En este punto yo tengo, este ángulo es 90, por lo tanto la rotación del cubo es la mitad, serían 45 grados. En ese caso, ¿verdad? Cuando yo estoy a 90, yo tengo ahora un esfuerzo normal a las caras, pero yo también tengo un esfuerzo que aquí es tangencial, ¿sí? Y también voy a tener acá un esfuerzo normal a las otras caras. Y con la relación que habíamos visto con los círculos de Moore, yo puedo entonces ahora encontrar cuál es ese esfuerzo en esas condiciones. Y si ustedes se fijan, esta condición que está acá, del círculo de Moore, me dice a mí cuál es el esfuerzo tangencial máximo. Y entonces ese esfuerzo tangencial máximo ocurre aquí cuando esto está a 45 grados, que es cuando esto está a 90 grados, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos diciendo en este caso en particular. Entonces, de esa manera yo puedo evaluar y yo me puedo dar cuenta que efectivamente en ese enrejado, este esfuerzo que yo estoy identificando de cada una de las bielas es el esfuerzo máximo
al cual va a estar sometido mi sistema estructural. ¿Sí? Ok. Eso respecto a cómo podemos nosotros entender estos problemas. No sé si hay dudas, queremos, para poder seguir avanzando, si quieren que recalque algo en particular. Profe, se me lagueó un poco cuando habló sobre lo de la atención admisible. ¿Qué era eso? Ok, la atención admisible es lo siguiente. Voy a abrir un poquito de espacio acá. Digamos, lo que he dicho, digamos, de la parte más relevante de lo que dije hasta ahora es lo siguiente. Cuando yo tengo un enrejado o un cable, ¿sí? Una estructura que tenga esfuerzos principalmente axiales o únicamente, exclusivamente axiales, si los elementos tienen una sección uniforme, es decir, el módulo de elasticidad no cambia a lo largo del elemento, ni el área cambia a lo largo del elemento, yo fácilmente puedo calcular, a partir de conocer los esfuerzos, yo puedo calcular las tensiones. Entonces, yo lo primero que puedo hacer es calcular los esfuerzos, cuánto vale cada uno de esos esfuerzos de esas bielas, ¿sí? A través del método de los nodos, por ejemplo, o el método de la sección. Pero yo también puedo calcular cuánto vale, una vez que yo conozco los esfuerzos, yo también puedo calcular las tensiones. Entonces, yo también puedo calcular cuánto vale la tensión en la biela 1, que sería simplemente el esfuerzo dividido entre la sección transversal. Y así puedo hacer lo mismo con todas las demás bielas. Entonces, la pregunta que yo me enfrento ahora es, ¿cómo sé yo que esta tensión que yo estoy identificando en cada una de las bielas es una tensión tal que hace que mi estructura no falle? ¿Sí? Entonces, uno lo que hace es comparar estas tensiones de cada una de las bielas respecto a una tensión admisible. Y esa tensión admisible es una característica del material. Es decir, cada material tiene una tensión admisible, independientemente de la forma que tenga esa estructura. ¿Sí? Es solamente una propiedad del material, así como los materiales tienen una propiedad de densidad, que es independiente de la forma que tiene una estructura, es una propiedad material. Aquí también existe una propiedad que es una tensión admisible. Y esa tensión lo que significa es lo siguiente. Lo que significa es que en la relación constitutiva, es decir, en la relación que nos da cuenta de cómo varía la tensión respecto a la deformación, esa relación típicamente es lineal hasta cierto rango, hasta cierto rango. A partir de ese rango, deja de ser lineal. Y esa linealidad, nosotros lo que decimos es que viene dada por el módulo de elasticidad. Y por eso es que uno llega a esa expresión que está allá arriba, donde se relaciona la tensión con la deformación, ¿sí? A través del módulo de elasticidad o el módulo de Young, ¿no? Recuerden que se llama de las dos formas, se les dice las dos formas. Y entonces, típicamente, esta tensión admisible está referida a este punto que está acá, ¿sí? A ese punto azul que acabo de colocar. Por lo tanto, yo pudiera decir que esto es la tensión admisible. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a mi estructura la someto a una tensión más alta que esa tensión admisible, ¿sí? Yo voy a dejar, por ejemplo, estoy por acá arriba, yo puedo llegar o yo voy a garantizar de que esa estructura ahora va a quedar deformada plásticamente, como una plasticina, que la someto a una tracción y cuando yo descargo mi estructura, esa plastilina no recupera su forma original, recupera algo de la forma original, pero no llega completamente a la posición original, ¿no? Y es lo que se conoce también como un límite de fluencia. Entonces, esta tensión admisible, ¿verdad? Usualmente es reportada en tablas de propiedades de materiales, y así como se reporta la admisible, también se reporta una tensión que se le conoce como última, ¿sí? Que es la de ruptura. Entonces yo puedo identificar dos límites de tensión, que son propiedades de materiales. Entonces yo tengo una propiedad, yo tengo un límite que me dice a mí a partir de
hasta qué tensión puedo llevar yo mi estructura antes de que esa estructura quede deformada plásticamente, para toda la vida, como una plasticina cuando se descarga y queda deformada. Y yo puedo también tener una referencia de cuál es la tensión más alta que yo puedo someter a mi estructura antes de que ella se rompa, ¿sí? Se falle, se rompa físicamente, se rompa, ¿sí? Yo puedo tener entonces esa resistencia última también. Y entonces esos son los valores que yo necesito utilizar como referencia, que nuevamente son propiedades de material, son propiedades de materiales. Yo tengo que comparar entonces mis tensiones de cada una de las bielas o cada uno de los cables que yo tengo en mi sistema estructural, yo los tengo que comparar con esa tensión admisible o esa tensión última, ¿no? O tensión de fluencia, también se le conoce, a la tensión admisible, porque son límites. Esta primera que les coloco, voy a subrayarla nuevamente, esta primera tensión sería la tensión máxima para garantizar de que mi estructura no quede deformada plásticamente, mientras que esta segunda límite es para garantizar de que mi estructura no se rompa. Entonces, eso es importante que quede allí claro. ¿Sí? Ok. Vamos a ver qué sucede en un caso muy interesante que es muy común. Y de hecho, para los ingenieros civiles estructurales es, digamos, primordial saber, conocer cómo trabajar con secciones o cuando uno tiene elementos estructurales que están compuestos por varios materiales. Y esto es importante porque es el caso en el cual uno tiene lo que se conoce como el hormigón armado, que es un elemento principalmente uniaxial, o que es dominante en una dirección, por ejemplo, una viga o una columna construida con hormigón armado. Esa estructura tiene concreto, tiene un hormigón, pero también tiene unos fierros dentro. Entonces yo tengo que poder describir qué va a pasar con las deformaciones y con las tensiones en ambos materiales, tanto en el hormigón como en los fierros que están embebidos en el hormigón. Entonces yo necesito obligatoriamente conocer cómo tratar o cómo lidiar con estas estructuras que tienen materiales compuestos, es decir, cuya sección transversal, como en este caso que está acá, está compuesta por dos o más tipos de material. En este caso yo coloqué algo bien sencillo, es una barra, ¿verdad? Prismática, que tiene en un núcleo de un material que yo llamé aquí E2, que es distinto a un material eh, que recubre a ese núcleo, ¿verdad? Que tiene propiedades entonces como E1A1, ¿no? Entonces, mientras yo tengo ahora un elemento, ahora lo que yo tengo es que ese elemento está formado por dos materiales que son distintos, que pueden tener áreas transversales distintas, pero que también pueden tener propiedades de módulo de elasticidad o propiedades de elasticidad que son distintas, ¿sí? Eh, y esto es sumamente importante para poder comprender después más adelante qué es lo que sucede en vigas y columnas de hormigón armado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces? Bueno, nosotros tenemos que tener muy claro nuestras ecuaciones, ¿verdad? Que son las ecuaciones fundamentales, que son las tres primeras ecuaciones que están allí. La primera ecuación es la relación constitutiva, la segunda es la relación de formación desplazamiento, y la tercera es la que llamamos la ecuación de equilibrio, ¿no? Si unimos esas tres ecuaciones, recuérdense que nosotros llegamos entonces a esta expresión cuando mi sistema entonces no tiene variaciones en el plano IZ, ¿no? En este caso va a ser distinto porque en este caso yo en el plano IZ, ¿sí? Si yo estudio una sección, estudio solamente un plano, hago por ejemplo un corte, si yo hago un corte de alguna sección en particular, ¿sí? Si yo extraigo esa sección, yo veo ahora que
mi estructura no es homogénea en esa sección, porque yo tengo ahora dos materiales que coexisten en esa sección transversal. Entonces, vamos a ver cómo se puede resolver este problema y cómo se puede generalizar este problema. Entonces, si yo tomo este ejemplo, ¿sí? Y digo que está empotrado en un extremo, ¿verdad? Y está en el otro extremo, está sometido a una fuerza puntual F, ¿sí? Yo les voy a preguntar ahora, y vamos a volver a las encuestas, para que no sean tan aburridas estas clases ahora. Yo les voy a lanzar la primera encuesta. ¿Qué creen ustedes que pasa con las deformaciones en los dos materiales? ¿Ustedes creen que la deformación en el material 1 y en el material 2 son iguales, las deformaciones, ¿ah? O los desplazamientos? ¿Ustedes creen que lo que se desplaza el material 1 y lo que se desplaza el material 2 es igual? Falten unos poquitos. Ok, cerramos la encuesta. Compartir resultados. La mayoría piensa que no. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a dejarlo en suspenso para responder la pregunta. Voy a lanzar ahora otra encuesta, ¿verdad? Que les va a preguntar ahora algo parecido, pero que no es igual, ¿no? Ahora yo les digo, bueno, denme su intuición de qué va a pasar con las tensiones. ¿Qué pasa con la tensión en el material azul y qué pasa con la tensión en el material rojo? ¿Son iguales esas tensiones o son distintas? Ok, yo encierro la encuesta, comparto el resultado. La mayoría cree que no. Entonces, el resumen de esta encuesta es que ustedes creen que los dos materiales tienen deformaciones distintas y que los dos materiales tienen tensiones distintas. Vamos a ver qué pasa con este material que es compuesto. Entonces, lo primero es entender ese material o esa barra como si fuese de un solo material. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Y vamos a resolver primero los esfuerzos. Entonces yo tengo la barra, no me importa si está compuesta por distintos materiales, yo lo que sí puedo hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre, coloco las reacciones allí, me doy cuenta que las reacciones verticales son cero, que la reacción de momento también, perdón, es cero, perdón, y me doy cuenta que este sistema está funcionando de manera axial pura, ¿no? Con un esfuerzo axial puro, y me doy cuenta que ese esfuerzo axial es constante, ¿sí? Entonces simplemente haciendo sus diagramas de cuerpo libre y haciendo un diagrama de cuerpo libre en una sección genérica, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que el esfuerzo, a pesar de que esto está compuesto por dos materiales, el esfuerzo en esa barra es el mismo. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede con las tensiones. Entonces, yo lo primero que sé de mis ecuaciones que están acá arriba es que tengo esa igualdad, ¿verdad? Que me dice que cómo varía el esfuerzo en función de la sección transversal, ¿sí? A lo largo de este diferencial de área que es en dx a dy, ¿sí? Recuérdense que estamos en dx a dy. Esto es una sección del plano XY, Z está saliendo de la pantalla, y lo que nosotros estamos diciendo entonces es que esta distribución, ¿verdad?, es uniforme. Ahora, yo no puedo asumir a priori en este caso que esa distribución es uniforme, porque acá existe, no lo hemos demostrado todavía. Lo que sí vamos a asumir es la hipótesis de Bernoulli, ¿no? Y esto es importante. Si yo asumo la hipótesis de Bernoulli, y aquí yo voy a dibujar entonces la nueva viga, la nueva barra, tengo acá la barra azul y tengo el núcleo, que la voy a dibujar acá en rojo, ¿sí? Y está el núcleo.
Yo lo que estoy diciendo entonces, yo lo que estoy diciendo en este problema es que si yo ahora hago el seguimiento de puntos que pertenecen a la misma sección transversal, si yo hago el seguimiento, esa viga está sin carga, ¿no? Ahora, cuando yo cargo axialmente esa viga, entonces ahora yo lo que voy a tener es que toda esta viga se deforma, se estira, ¿sí? Pero si yo sigo con mi hipótesis de Bernoulli, yo lo que voy a observar entonces es que esta sección transversal que está aquí va a seguir permaneciendo alineada en la vertical cuando ahora está deformada. Es decir, que ahora esos tres puntos, según la hipótesis de Bernoulli, se van a mover todos hacia la derecha la misma cantidad. Eso quiere decir, ¿verdad?, que si nosotros adoptamos la hipótesis de Bernoulli como cierta, ¿sí?, nosotros entonces estamos diciendo que los dos materiales se van a desplazar y deformar la misma cantidad, independientemente de cómo sea la distribución de áreas o de la cantidad de material que haya en esa sección transversal, una comparada respecto a la otra. Nosotros lo que estamos diciendo es que cualquier punto material de esa barra, cuando yo la tracciono y que solamente está sometida a una tracción o a una compresión, o sea, solamente a esfuerzo axial, yo lo que estoy diciendo al adoptar la hipótesis de Bernoulli es que esos puntos que originalmente estaban en esta sección transversal, que estaban alineados a la vertical, van a seguir estando alineados en la vertical, ¿sí? Entonces, la hipótesis de Bernoulli me fuerza a mí a decir que los dos desplazamientos y las dos deformaciones de esos materiales son iguales. Entonces, respondiendo a la primera pregunta de la encuesta, entonces la respuesta es que sí, los dos materiales tienen la misma deformación, tienen el mismo desplazamiento, ¿sí? Eso es importante, entonces, destacarlo. Entonces, ahora queda la pregunta en el aire. ¿Será que ahora las tensiones son iguales? Entonces yo digo, bueno, no lo puedo asegurar ahora. Vamos a ver cómo lo pudiera decir, ¿no? Entonces, lo primero que yo puedo hacer es asumir que son distintas, que las tensiones son distintas. Con respecto a los desplazamientos, si yo adopto la hipótesis de Bernoulli, que es lo que nosotros vamos a hacer, que a nivel empírico se puede demostrar que mientras el sistema sea lineal elástico, se cumple, o sea, experimentalmente yo puedo comprobar que se cumple, a pesar de que tengo dos materiales distintos. Yo entonces, al adoptar la hipótesis de Bernoulli, yo digo que las deformaciones y los desplazamientos de esos dos materiales son iguales. ¿Sí? Eso yo lo tengo por defecto al asumir la hipótesis de Bernoulli. Lo que yo ahora no sé es qué sucede con las tensiones en esos materiales. Entonces, lo que yo voy a asumir es que cada uno de esos materiales, ¿verdad?, va a tener, o digamos que esta tensión que está allí, va a ser una tensión que yo voy a separar para el material 1 y para el material 2. Es decir, yo voy voy a cambiar de color acá. Yo ahora lo que voy a decir es que en vez de integrar eh, el sigma, yo voy las tensiones, ¿verdad? Como sin discriminar qué es del material 1 y qué es del material 2, yo ahora lo que voy a decir es, bueno, yo voy a tener un perfil de tensiones para el material 1 y un perfil de tensiones para el material 2. Y de esa forma, la suma de esas dos integrales me tienen que dar a mí el esfuerzo axial total que yo estoy teniendo. Entonces, yo al hacer esta separación, ¿verdad? Yo ahora puedo decir, bueno, voy a colocar la relación constitutiva del material 1, yo coloco la relación constitutiva del material 2, porque las relaciones constitutivas no necesariamente tienen que ser iguales, lo que estoy diciendo aquí es que la relación de esfuerzo de formación no necesariamente tienen que ser iguales. Sin embargo, la hipótesis de Bernoulli, nuevamente, me está forzando a mí a asumir
que los dos materiales se deforman lo mismo, ¿sí? Que se deforman lo mismo. Pero como esos materiales tienen módulos de elasticidad distintos, ¿sí? Yo voy a tener entonces tensiones que son distintas. Entonces, yo aquí ya me puedo dar cuenta que a pesar de que los dos materiales tienen la misma deformación, si los dos materiales tienen módulos de elasticidad diferentes, van a tener tensiones distintas. Entonces pasa algo raro, pasa algo que no es intuitivo, como se vio reflejado en la encuesta, de que en este caso, cuando yo tracciono o comprimo un elemento uniaxial, las deformaciones de ambos materiales son iguales, pero las tensiones de esos materiales van a ser diferentes. ¿Sí? Van a ser distintas. Ok. Entonces, yo puedo seguir aquí con mi análisis, ¿no? Una vez que yo sustituyo entonces mi ecuación constitutiva, yo ahora sustituyo cuánto vale la relación de deformación-desplazamiento, ¿verdad? Deformación-desplazamiento. Y ahora yo puedo entonces resolver esas integrales, ¿no? Y al resolver esas integrales, yo me voy a decir que mi módulo de elasticidad es constante, el de un material es constante dentro de ese material y el otro es constante dentro de ese material. Por lo tanto, yo las puedo sacar de la integral y al final entonces esta expresión la puedo replantear de esta manera, ¿no? Es simplemente resolviendo las integrales. Y de acá yo puedo entonces ahora hacer una separación de variables, el de u y el de x, ¿verdad? Por un lado y por otro, por eso aparece este aquí y este acá. Simplemente estoy despejando el de u de un lado y el de x del otro, para poder ahora hacer la integral, ¿sí? La respectiva integral, ¿no? Entonces, integro esto, integro esta parte. Y al realizar esa integral y resolverla, entonces obtengo esa última expresión, donde aquí tengo una expresión muy similar a la que yo tenía originalmente, ¿verdad? Recuérdense que la expresión original que nosotros utilizábamos era entre 0 y x de el n de x sobre e por a. ¿Sí? Y esta expresión es cuando el material es homogéneo, ¿verdad? Y esta expresión nueva es cuando el material ahora tiene compuesto, o la sección transversal está compuesta por otros materiales. Y si ustedes se fijan, yo ahora, esas dos expresiones se parecen muchísimo, la única diferencia es el denominador. Y si ustedes se fijan, yo ahora puedo expresar o yo puedo entender esa combinación de módulos de elasticidades por áreas de la sección transversal, la puedo entender como un módulo de elasticidad equivalente y un área equivalente. Entonces, una de las técnicas que uno puede asumir es cuando uno tiene o está en presencia de secciones transversales que son compuestas por distintos materiales con distintas propiedades, yo puedo entonces entender todo este denominador como un módulo de elasticidad equivalente y como un área equivalente. Y ese módulo de elasticidad equivalente y ese área equivalente, yo la puedo obtener como la sumatoria directa de los módulos de elasticidad de cada uno de los materiales por la respectiva área de cada uno de esos materiales en esa sección transversal, ¿sí? Entonces, yo al estar ante la presencia de materiales compuestos, yo voy a seguir aplicando la misma fórmula que he venido trayendo desde antes, solamente que ahora el módulo de elasticidad y el área que yo voy a utilizar, ¿verdad? Va a ser un valor equivalente y ese valor equivalente se va a calcular como la suma o como, digamos, la progresión aritmética o la ponderación aritmética de esos módulos de elasticidad por esas áreas de sección transversal. Ok, ¿cómo uno se come esto con un ejemplo? ¿Verdad? Entonces, aquí yo les coloqué un ejemplo donde se combinan dos cosas, ¿no? Este es un ejemplo, tenemos una barra sometida a una fuerza axial, ¿verdad? Esa área tiene ahora un núcleo continuo de un material 1, ¿verdad? Que es ese material rojo, tiene un recubrimiento de un material 2, que es el material azul,
Uy, perdónenme los daltónicos, creo que usé los colores, bueno, espero que no hayan daltónicos acá, pero está el número, pues, ¿no? El material 2 es el que está en las afueras, es un recubrimiento, y el material 2 no tiene sección constante, es decir, el área es un cono, el área del material 2 va decreciendo a lo largo del elemento. Entonces, sabemos, nos dicen cuánto vale el área del material azul, ¿verdad? En el extremo izquierdo nos dicen cuál es el área del material rojo en el extremo derecho. Entonces, nosotros podemos saber, bueno, el área del material rojo es uniforme, igual a ese valor, pero yo ahora tengo que ver cómo es la función que describe el área del material azul, del material 2. Entonces, yo sé que el área, bueno, va a variar de manera lineal, ¿verdad? A lo largo de X, y tengo ahora que conocer cómo es esa ley de cambio de área, y bueno, tengo que realizar algún tipo de cuenta para poder saber cuánto va a cambiar esa área, y yo puedo decir entonces que tengo esa línea recta, y yo conozco entonces el área, ¿verdad? Para un X igual a 0, yo conozco cuánto vale el área del material azul, del material 2, y para un X igual a 10, corresponde al otro extremo del material, yo también sé cuánto vale el área de, de ese material. Y esto lo hice mal, me acabo de dar cuenta, porque esto es 0 aquí. Perdón, esto tengo que corregirlo en los apuntes. ¿Ah? Ojo con esto está malo. Aquí esta área es 0 en el extremo derecho porque llega, digamos, no, el material azul ya no tiene área. Y lo que entonces estamos diciendo que esto está bien. Y de acá yo lo que tendría es que esto es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0.2. Ok, necesito corregirlo. Por lo tanto, entonces aquí esto no es 1, esto es 2. Y ahora, entonces, cuando yo tengo ya descrita cuál es el área del material 2 en función a X, ¿verdad? Yo ahora puedo sacar entonces mi área equivalente, ¿no? Que es lo que yo les estoy colocando acá abajo, ¿no? Es cuánto vale el módulo de elasticidad por el área equivalente de las dos secciones, de los dos materiales. Entonces eso es lo que, como habíamos visto antes, lo que tengo que hacer es sumar el módulo de elasticidad del material 1 multiplicado por el área 1 más el módulo de elasticidad 2 por el área 2. Entonces, respecto al área y el módulo de elasticidad 1, ¿sí? Respecto a estos dos términos, corresponden entonces, este sería el módulo de elasticidad, que sería 200 por 10 a la 9, porque el módulo de elasticidad está en gigapascales, ¿sí? Para trabajarlo en unidades internacionales. Y tengo entonces cuánto es el área del material 1, que es 0.01 metros cuadrados. ¿Sí? Y después tengo entonces acá el módulo de elasticidad 2, que sigue siendo el mismo módulo de elasticidad, porque estoy diciendo que los dos materiales tienen el mismo módulo de elasticidad, lo único que tienen de distinto es el área. Y aquí lo que voy a tener entonces es cuánto vale el área de ese segundo material, ¿no? Y aquí es donde yo tengo nuevamente un error y esto debería ser 2. Debería ser 2. Y en ese momento, ¿verdad? Cuando ya yo tengo este sistema equivalente, que esto sería el E por A equivalente de mi problema de dos secciones combinadas, ¿verdad? Yo ahora sí puedo volver a utilizar la misma ecuación de siempre, decir que el desplazamiento en un X igual a 0 es 0 porque está empotrado,
¿sí? El punto para un x igual a 0 no se desplaza. Y ahora yo puedo entonces hacer esa respectiva integral, ¿no? Esa integral yo no la resolví acá. Yo no la resolví acá, pero bueno, es una integral, esto tiene solamente un x aquí, es decir, que es un polinomio de primer orden en el denominador. Esto es un logaritmo, me parece, ¿no? Un logaritmo neperiano. Pero bueno, no, es solamente para que tengan una idea de cómo se puede afrontar este problema, de que es tal vez un poco diferente a lo convencional. Aquí estamos mezclando dos materiales o formas distintas, entonces un material puede tener forma distinta y propiedades distintas a otro material, ¿no? ¿Sabes? Es como para poder complejizar un poco o generalizar un poco la teoría que hemos visto hasta ahora de barras que son o que funcionan exclusivamente a esfuerzo axial. Aquí hay otro segundo ejemplo que lo voy a hablar solamente en 2 minutos, esto lo podemos retomar la clase que viene. Es Profe, importante, sí, adelante. ¿la hipótesis de Bernoulli se puede ocupar siempre? O... Sí, la hipótesis de Ya. Bernoulli no siempre. Se aplica bajo, en barra la vamos a aplicar siempre, ¿sí? Tiene unos límites, eso lo vamos a ver cuando veamos sistemas que están sometidos a flexión. Nos vamos a dar cuenta que esa hipótesis de Bernoulli está limitada. Pero no te lo quiero adelantar. Por ahora lo vamos a aplicar siempre, ¿sí? En sistemas que son axiales, funciona siempre, que están bajo exclusivamente esfuerzo axial, ¿sí? Cuando ya yo tengo una viga que está sometida a flexión y a corte, ahí la cosa cambia un poco, ¿sí? Y no podemos decir que la hipótesis de Bernoulli se mantiene siempre. Principalmente se mantiene cuando yo tengo estructuras que son muy esbeltas, es decir, que su sección transversal es muy pequeña comparado al largo, ¿sí? Ahí yo puedo decir que la hipótesis de Bernoulli es válida. Cuando yo empiezo a tener, o sea, por ejemplo, algo de este estilo, cuando este ancho, vamos a llamarle D, es alrededor, no sé, de 10 veces más pequeño, cuando el D es 10 veces más pequeño que el largo. Cuando yo tengo estructuras o barras que son más parecidas a esto, ¿verdad? Donde el ancho o en la sección transversal no es tan despreciable comparado al largo, ahí yo empiezo a tener ciertos problemas y la hipótesis de Bernoulli no se cumple. Pero mientras la sección transversal, ¿verdad?, sea pequeña comparada al largo, la hipótesis de Bernoulli es válida. Y ese límite lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, profe, como para efecto del control, la hipótesis de Bernoulli la Sí, sí, aplicamos sí, sí, sí. sobre esfuerzos axiales siempre. Así, Bernoulli. Listo. Ya, perfecto. Gracias. Sí, Bernoulli. Ustedes, por ahora, Profe, la única verdad que conocen es Bernoulli. Adelante, Iván. tengo una duda, ¿por qué no Sí. sumamos dos veces el E2 a 2? Porque como estaba el 2 de arriba y el 2 de abajo, ¿En qué parte? A ver. cuando calculamos el E equivalente por el A equivalente, Ujú. tenemos el E1 por A1 más E2 por A2, y tenía la duda, ¿por qué no se multiplica por 2 el E2 a 2? Porque como está el material 2 de arriba y el material 2 de abajo. Ah, ok, ya, Eh, entiendo. No, porque estoy diciendo, sí, lo que pasa creo que voy a tener que replantear un poquito mejor el problema. Porque yo estoy diciendo que esta área es todo el área de la sección azul, tanto de la parte superior como inferior. vale, me había confundido por eso. No. Yo planteé el problema mal. O sea, creo que voy a tener que escribirlo de mejor manera. Pero tienes toda la razón de tener la duda. No lo aclaré. No pensé que se prestara a confusión. Bueno, lo que pasa típicamente cuando uno piensa algo en la cabeza, no necesariamente se entiende de esa manera a los demás. Pero es importante tu aclaración. ¿Sí? No es 2 veces acá porque ya
esta área está contabilizando todo el área de la sección azul. Es por eso. Ok. Este ejemplo es un ejemplo interesante. Es un ejemplo muy interesante donde tenemos dos materiales. Un material entonces que llamo 1, ¿verdad? Que es el material de una barra empotrada del lado izquierdo. Un material que llamo 2, que está empotrado del lado derecho. La barra 1 tiene un largo, la barra 2 otro, y tienen áreas y propiedades elásticas diferentes. Son dos barras que son completamente distintas. Y están separadas una de otra una cantidad delta, conocida. Entonces yo la primera pregunta que puedo hacer, ¿verdad? Es si yo aplico una fuerza sobre la barra a la izquierda, en el extremo derecho, ¿verdad? Tal como está esa F que está allí, ¿cuál sería la fuerza que yo tengo que aplicarle para que las dos caras de las dos barras se toquen? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo resolver? Bueno, yo tomo mi ecuación, digamos, maestra. Yo sé que el desplazamiento en x igual a 0 es 0, asumiendo este x que está allí como coordenada de mi sistema. Yo sé el desplazamiento que quiero, porque quiero un desplazamiento delta en el extremo. Entonces, yo puedo ahora decir, bueno, yo quiero que el u con un x igual a L1, yo quiero que esto sea igual a delta. Yo quiero que el desplazamiento del extremo derecho sea igual a delta. Entonces, si yo coloco entonces acá el delta y evalúo esto en un x igual a L1, obtengo, saco los términos de la integral, ¿verdad? Y puedo despejar cuánto vale la fuerza. ¿Sí? Eso, digamos, me parece a mí que pudiera ser fácil de seguir, ¿no? Lo interesante es lo siguiente. Lo interesante es, bueno, una vez que yo tengo esa fuerza aplicada de tal manera de que puedo enfrentar las dos caras, vamos a suponer que yo ahora agarro y uno esas dos caras. Lo puedo soldar, por ejemplo, si son metales. Le coloco un cordón de soldadura, esas dos barras ahora están unidas y la fuerza F yo la retiro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Bueno, en ese caso yo agarro la fuerza F, le aplico tal valor de que ahora yo puedo enfrentar las dos caras de los materiales, en ese momento hago la soldadura, retiro la carga F, y ahora lo que yo voy a ver es que en esta condición, ¿verdad? El material 1 se va a retraer, mientras que el material 2 se va a extender, ¿sí? Porque nuevamente estoy agarrando el material 1, lo estiro, lo pego contra el material 2, que el material 2 está en su estado natural, sin tracción ni compresión, ¿verdad? Está a esfuerzo cero, pero al soldarlo y soltarlo, entonces ahora el material 1, como está traccionado, se va a atraer, va a traccionar el material 2 de tal forma que en esa configuración, acá, los dos materiales van a estar traccionados, ¿sí? Van a estar traccionados. Entonces, lo interesante en esta configuración es que en ausencia de fuerzas externas, ¿sí? Solamente por el hecho de ahora estar ellas dos juntas, en ausencia de fuerzas externas, yo ahora puedo tener esa estructura deformada y con tensiones, ¿sí? En ausencia de fuerzas externas, ¿sí? Y esto es, digamos, el concepto de lo que es un pretensado. Es lo que se hace en un pretensado o en un en verdad sí, se le llama pretensado de estructuras, por ejemplo, hormigón armado, ¿no? Este es el concepto. Ahora, ¿cómo uno puede resolver esto? ¿Verdad? Porque parece un poquito enredado y vale la pena mencionarlo en los pocos minutos. Esto lo vamos a retomar, pero vale la pena mencionarlo en algunos pocos minutos. Entonces, en esta configuración que está acá, yo voy a decir, ¿verdad? Que yo conozco la posición inicial en la cual ellas estaban separadas, ¿sí? Yo conozco cada una de las barras cuando está en su estado de reposo, sin ser sometida a ninguna fuerza. Yo sé cuáles son sus largos y sé cuál es la distancia de separación entre las dos caras. Por lo tanto, si yo tengo ahora mi configuración deformada, ¿verdad? Cuando yo uní las dos caras y ahora las solté,
yo sé, ¿verdad?, que la unión va a quedar en algún lugar en la mitad de este espacio que está acá. ¿Sí? No sé en qué punto, pero sé que va a quedar en la mitad. Por lo tanto, yo sé que lo que se deformó o lo que se desplazó la barra 1 en el lado derecho, ¿verdad? Va a ser, si yo esa cantidad se la sumo, lo que se desplazó la barra 2 en su extremo izquierdo, yo entonces puedo decir que esas dos desplazamientos de esos dos extremos de la barra van a ser el desplazamiento o la distancia que había de separación originalmente entre las dos caras. ¿Sí? Esa relación yo la puedo decir, ¿no? Yo puedo decir esto que está acá, ¿no? Siendo entonces delta 1 lo que se desplaza al extremo derecho de la barra 1 y siendo delta 2 lo que se desplaza el extremo izquierdo de la barra 2. Entonces yo voy a asumir ahora dos sistemas de referencia, uno de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda para la barra 2. Y voy a partir entonces de mi fórmula maestra, ¿sí? La misma de siempre. Entonces yo sé para la barra 1, yo sé que para la barra 1 el desplazamiento en un x igual a 0 es 0, porque es el desplazamiento acá, para la barra 1. ¿Sí? Y yo sé que el desplazamiento que yo voy a tener en su extremo derecho va a ser delta 1. ¿Sí? Porque es lo que yo estoy diciendo. No conozco delta 1, no sé cuánto vale, pero sé que lo voy a describir como delta 1. Ahora yo me voy, resuelvo esa integral y obtengo esta relación de resolver esa integral con esas condiciones que yo tengo ahí. Y ahora voy a hacer lo mismo con la barra 2. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo me enfoco en la barra 2, como yo tengo mi sistema de coordenadas, lo estoy colocando del lado derecho, yo sé que el desplazamiento en un x2 igual a 0 va a ser 0. Mi sistema está del lado derecho. Y yo sé ahora que esto va a ser un delta 2. ¿Sí? Un delta 2. Y yo puedo entonces resolver mi integral, ¿verdad? Yo sé que los esfuerzos dentro de esas dos barras juntas, los esfuerzos son iguales, ¿sí? Porque si ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre acá, ustedes van a tener una reacción, una segunda reacción, y van a darse cuenta que esas dos reacciones son iguales por sumatoria de fuerzas horizontales, y esas dos reacciones tienen entonces que ser iguales contrarias, por lo tanto, los dos elementos, los dos materiales, las dos barras, están sometidas al mismo esfuerzo. Y por esa razón aparece aquí el esfuerzo N y el esfuerzo N. Las dos barras tienen el mismo esfuerzo. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer o darse cuenta a través del diagrama de cuerpo libre de esa sección, de cualquier sección transversal de ese conjunto ahora unido. Y ahora lo que hacen es entonces, bueno, tienen tres ecuaciones y lo que hacen es poner ese delta 2 en la ecuación de abajo y de allí ustedes pueden entonces, como conocen delta, ustedes pueden despejar cuál es el esfuerzo que está sintiendo esa barra. ¿Sí? Entonces, de allí ustedes pueden despejar cuánto vale ese esfuerzo N, y ese esfuerzo N les da ese valor. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque resulta que, nuevamente, yo en esta configuración tengo un esfuerzo axial sin estar aplicando fuerzas externas. Obviamente, el sistema está vinculado y eso está vinculado y esos vínculos son los que están ejerciendo o sosteniendo esa tensión dentro del elemento. Pero no hay fuerzas externas aplicadas, solamente en los vínculos. Y una vez que yo tengo entonces mi esfuerzo, bueno, yo puedo calcular los desplazamientos en cualquier punto de cualquiera de las dos barras, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer eso, nuevamente voy a mi ecuación maestra, ¿verdad? Y resuelvo esa integral, ¿no? Que sería esta integral que está acá abajo, entre 0 y un valor de x1 arbitrario, para obtener cómo son los desplazamientos en cualquier punto de la barra. Y eso me da entonces a mí esa integral. Al sustituir, estoy sustituyendo el esfuerzo dentro de mi integral y
obtengo entonces mi expresión de desplazamientos para, vean que todo esto es constante, ¿eh? No depende de x1. Y esta sería entonces la ley de desplazamientos en función de x para cualquier punto de la barra 1. Y puedo hacer lo mismo con la barra 2, y aquí voy a obtener cualquier punto de desplazamiento de la barra 2. El único cuidado que hay que tener es que esto depende de x2, y x2 está medido desde el extremo derecho, mientras que aquí esto depende de x1, y x1 está medido del extremo izquierdo. ¿Sí? Entonces, digamos que esto es es interesante. Y es interesante porque después a lo mejor vamos a hablar de cómo se aplica esto, por ejemplo, en fusibles térmicos, porque justamente juegan a esto, ¿no? Por lo menos a esto lo podemos después mezclar con dilatación térmica, ¿verdad? Y se puede darse cuenta que hay un montón de termostatos, por ejemplo, el de los tradicionalmente de los hornos, que funcionan aplicando temperatura. Esa temperatura hace que una de estas barras se dilate, y cuando esa barra se dilata y pega a la otra, ¿sí? Ejerce una presión, y esa presión, o sea, ahora existe una tensión dentro del sistema, y esa tensión puede hacer la activación de un switch o simplemente cerrar o abrir un circuito eléctrico por conductividad. ¿Sí? Aquí hay un montón de aplicaciones, ¿no? Eso las podemos discutir tal vez más adelante cuando ustedes empiecen a agarrar un poco más de experticia con esto. Entonces, hasta aquí cerramos la clase. Voy a dejar de grabar y podemos tener unos minutos para las preguntas que ustedes crean convenientes.